Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos en nuestra serie Conociendo la Palabra de Dios completa en 44 semanas. Vamos en la semana 10, en el día 2, y hoy vamos a platicar de Hechos del 6 al 10. Posiblemente en 2 videos, para que no sea tan largo. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Espíritu Santo, en esta hora queremos pedirte, Señor, que seas tú dirigiendo estas palabras. Que llenes mi boca con tu palabra, con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Que todo aquel que abra este video, Señor, sea porque tú tienes un mensaje para él, porque tú quieres hablarle, Señor. Y usa mis labios, Señor, y que sean tierra fértil para recibir esta palabra. Que esta palabra penetre su corazón y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, ya sabes, es tu transmisión. Estos son tus labios, Señor, son tuyos. Usa mi boca, papito. Bueno, pues comenzamos con Hechos 6, donde nos dice que iban a hacer la elección de los 7 diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y ahorita vamos a ver a quiénes eligieron, pero aquí quiero hacer una pausa para decirte algo. Cuando nosotros estamos recibiendo, recordemos que unos son los que sirven y otros los que recibimos, ¿verdad? Cuando nosotros solo estamos recibiendo, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y no estamos sirviendo en nada y ya pasa tiempo, suceden cosas como esta. Comenzamos a chismolear, comenzamos a quejarnos, comenzamos a criticar, comenzamos a ver los defectos de aquellos que están sirviendo, lo mal que lo hacen. Pero eso es justamente por falta de que nosotros sirvamos. Cuando nosotros nos volvemos solamente unos comer palabra, entonces nos volvemos demandantes. Si tú ya has estado congregándote algún tiempo en algún lugar, si ya no eres como de tanta lechita, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando empezamos somos bebés espirituales y tenemos necesidad de lechita espiritual. Es decir, tenemos esa necesidad de que alguien más nos enseñe, de que alguien más nos dé palabra, de que alguien más pues nos vaya guiando, porque somos pequeños, ¿verdad? Espiritualmente, en cuanto a lo bebé, ¿verdad? De que no conocemos bien la palabra. Pero cuando ya pasa un tiempo, somos llamados también a servir para que no haya este tipo de murmuraciones, ¿verdad? Y aquí podemos observar algo más que también era bonito, porque dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, es decir, diariamente no solo había el pan, ¿verdad? El pan espiritual, sino que podemos ver que dice, para que sirvamos en las mesas, o sea, también había alimento. Y bueno, después de esto, que hicieron la propuesta, pues eligieron algunos. Y entre ellos, se eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero bueno, quiero hacer énfasis en 2 de ellos. Uno es Esteban y el otro es Felipe. ¿Okay? Dice, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Se acuerdan que casi en todos los casos cuando estaba Jesús, los sacerdotes estaban ahí viendo cómo
crucificar a Jesús, cómo quitarlo, cómo matarlo, pero ahora dice que hasta muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pero después de esto, bueno, pues ya sabemos que Esteban, que les acabo de platicar, que es de los que acaban de elegir, pero dice, ¿verdad? Dice, habla acerca de Esteban y dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo y lo eligieron, ¿verdad? Para servir. Y dice, Esteban, estamos en Hechos 6:8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, disputando con Esteban. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, verdad, que somos llenos de gracia y de poder y que podamos hacer en el nombre del Señor Jesús grandes prodigios y grandes señales? La verdad, a veces no muchos. Qué hermoso poder ser usado de esta forma por el Señor. Y yo creo que esta parte casi todos lo quisiéramos, ¿verdad? Casi todos quisiéramos poder estar llenos de gracia, de poder y poder hacer esas señales de las cuales la Biblia nos habla. Pero tenemos que ser conscientes que cuando el Señor nos usa, entre más nos use, también se van a levantar enemigos en nuestra contra. Y en el caso de Esteban, así fue. Dice que se levantaron algunos disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, porque él nunca dijo nada de blasfemas o de cosas malas. Más antes, como estaba lleno del Espíritu Santo, también estaba lleno de sabiduría. Dice, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le atrajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es que quiero decirte algo. Cuando tú pasas tiempo con el Señor Jesús, se te nota. Cada que nosotros estamos pasando tiempo en adoración, tiempo hablando con Él, pues se nos nota ese tiempo que pasamos con el Señor. Y se notaba en sus palabras, se notaba en su conocimiento, se notaba en la sabiduría, pero también se notaba en su rostro. Dice que vieron el rostro de él como el rostro de un ángel. Y eso me recuerda a mí cuando Moisés pasaba aquellos 40 días con Dios y que bajaba y que tenía tanto resplandor en su rostro que tenía que cubrirse para que no lo vieran. Y después de eso constantemente había que estarse cubriendo el rostro porque era tanto el brillo que él tenía, el resplandor que él tenía. Es que cuando pasas tiempo con Dios, se te nota en la forma de hablar, se te nota en la forma de comportarte, se te nota en la forma de perdonar y se te nota en el rostro también. Entonces, no les voy a leer todo por cuestiones de tiempos, ¿verdad? Pero dice que él comienza a hablar y les comienza a decir toda la palabra. Dice, empieza, por ejemplo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, y empieza a contarles toda la historia, pasando después por Moisés, por José, y así les va contando, ¿verdad? Toda la palabra. O sea, obviamente él tenía mucho conocimiento de la palabra, hablaba con sabiduría y hablaba con denuedo. Y les dice lo siguiente ya casi al final, ¿verdad? Les dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y les dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y les dice, esto es lo que Esteban les está diciendo, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron ¿a cuál de los profetas nuestros padres no persiguieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, él les habló primero de toda la historia de los israelitas, ¿verdad? Pero después les dijo palabras duras. Les dijo, son unos duros de cerviz. Podrán tener la circuncisión en su cuerpo, pero su corazón está incircunciso y sus oídos también. Es decir, su corazón está endurecido y la palabra no puede penetrar. Sus oídos están cerrados. Y les dice, ustedes siempre se están resistiendo al Espíritu Santo. Porque recordemos que en este tiempo el Espíritu Santo ya estaba siendo derramado. Ya Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y las palabras que hablaba, no las hablaba por su cuenta, sino por cuenta del Espíritu Santo. Y entonces les pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de los profetas no mataron? Sus padres, a los que anunciaban lo que era justo. Y entonces dice que todos ellos se enfurecieron, se enojaron, los hizo enfurecer con las palabras que les dijo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. Yo no sé qué pienses tú al escuchar toda esta palabra, ¿verdad? Pero acabamos de escuchar, ¿verdad? Esa elección de los 7 diáconos, ya lo acababan de elegir. ¿Por qué? Por ser un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Qué buena noticia, ¿verdad? Que lo hubieran elegido porque reconocieron que el Espíritu Santo habitaba en él. Y podemos ver que Esteban estaba lleno de gracia y que hacía grandes prodigios y grandes señales en el pueblo. Es decir, estaba en su momento donde Dios lo estaba usando en sobremanera. No sé cuántos no desearíamos que el Señor nos usara de esa forma, ¿verdad? Así como ha usado a muchos de sus siervos en esta tierra. Que cuando, aún en nuestros tiempos, ¿verdad? Aún en nuestros tiempos ha habido grandes hombres y mujeres que han sido usados y que a donde ellos llegan traen tanta unción, tanta llenura del Espíritu Santo que, es más, ni siquiera te han tocado cuando ya está siendo liberado, está siendo sanado en su mejor momento. Pues así estaba Esteban.
cuando de repente viene el ataque, ¿verdad?, hacia su vida, fuerte. Y el que habló palabras sabias, habló todo el conocimiento o parte de ese conocimiento que él tenía de la palabra, y debió haberlos tenido con la boca abierta, porque como dicen, ¿verdad?, como acabamos de leer, cuando lo vieron era como si estaban viendo un ángel. Ah, sí, pero cuando les dijo que tenían duro el corazón, que eran duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, no les gustó nada. Cuando te metes con la religiosidad de alguien, ahí sí que no les va a gustar nada. Pero algo maravilloso es que él, estando en lo más difícil, en ese momento crítico. Yo no sé si tú puedas ahora estar pasando por un momento difícil, por una situación difícil, y si cuando estés pasando esa situación difícil te vas a doblar, si vas a negar a Jesús, como en el momento que Pedro sintió esa presión social. Yo no, ni soy cristiano, no, o sea, si me voy a quedar sin trabajo, no. Si habremos de negar a Jesús, o si habremos de permanecer firmes. Porque es maravilloso, ¿verdad? Como dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y que puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. O sea, tú puedes imaginar esa situación en tu vida. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo ahora, pero imagínate que estás pasando por una situación desértica, que estás pasando por lo que estás pasando ahora, por una situación de trabajo difícil, pleitos, contienda, batallando con los pagos, con los proveedores. Bueno, desconozco cuál sea a lo que tú te dedicas y cuáles sean esos problemas a lo que te enfrentas, si son facturas, si son pagos, si son cosas descompuestas, si es gente que te viene aquí a atormentar, ¿no? O si es espiritual o si es emocional. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones. Pero imagínate que en la situación más difícil de tu vida, cuando te dan la peor noticia de tu vida, y tú en lugar de estar escuchando a los médicos lo que te están diciendo, no, es que mira, ya te queda poco tiempo de vida, no te damos mucha esperanza, ya los diagnósticos dan poco tiempo para tu vida. Tú en lugar de estar siendo atormentado y llorando y quebrantado de dolor porque se te va a acabar la vida, estás viendo los cielos abiertos, estás viendo al Padre y a Jesús sentado a su lado. ¿Te puedes imaginar esa escena? Que en el momento más difícil de tu vida puedas sentir esto. Porque mira, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que somos esa casa que puede estar cimentada en la arena o que puede estar cimentada en la roca. Y siempre sabemos que la roca es representada como Jesús, ¿verdad? O que a Jesús lo representan como la roca. Entonces, nosotros somos esa casa. ¿En dónde estamos cimentados? Porque dice que vendrán los vientos y soplarán y vendrán las aguas y vendrán a quererla tirar. Aunque estés cimentado en Jesús o aunque estés cimentado en la arena. La diferencia va a ser si estás en la arena, te van a derribar. Porque mira, Esteban en ese momento pudo haber dicho, no, o sea, estos me van a matar. No, yo no creo en Jesús, yo no soy cristiano, olvídate. Y se iba. Pero habría perdido todo. Y por cierto, bueno, pues hace más de 2000 años que igual ya hubiera muerto, ¿verdad? O por ahí. Sin embargo, él puso su mirada en el Señor y dijo lo que venga. Como un canto que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que dice que mientras dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía,
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Imagínate el gozo de saber que ya vas con Jesús, que ya vas con Él, que ya te está esperando, que hay una vida eterna, lo estás viendo. Estás a punto de partir, pero en lugar de estar viendo todos esos, perdón por la palabra, pero todos esos perros, porque son perros espirituales, demonios rodeándote, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él podía discernir lo espiritual. Entonces, cuando tú te sientes atrapado, cuando tú te sientes que la gente te rodea, son como perros espirituales rodeándote. No literal como las personas, sino como aquellos que están ahí en contra de ti. Y en lugar de estar viendo toda esa situación, en lugar de estar viendo que ya te vas a morir y que te van a golpear y que te va a doler, no, porque su mirada estaba puesta en lo alto, en Jesús. Y dice, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, te están apedreando y tú te arrodillas. Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto en contra de los enemigos que se hayan levantado en contra nuestra? A veces tenemos enemigos espirituales, pero muchas veces están dentro de las personas y son las personas las que son usadas para venir a ofendernos, a causarnos heridas o daño o dolor. Pero cuando estamos en esa situación, ¿cuántos de nosotros seremos capaces de poder decir, mi mirada está puesta en el Señor, no siento los golpes? No siento los golpes, no siento las pedradas, no siento las injurias, no siento lo que están hablando, lo que están chismeando, lo que están criticando de mí. No lo siento. ¿Por qué? Porque mi mirada está puesta en el Señor. ¿Cuántos podemos decir? Porque ni siquiera nos están causando la muerte. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, Señor, no se los tomes en cuenta? ¿Sabes por qué? Porque dice su palabra, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Nosotros sabemos, cuando conocemos la palabra, sabemos la maldición que ellos se están acarreando. Y yo quiero hacerte énfasis en algo, que aquí dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Su ropa, mira, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hasta nuestra ropa es impregnada. Dice la palabra de Dios que todo lo que el aceite de la unción tocaba era santificado. Cuando verdaderamente hay unción en ti, cuando tú te metes en oración y el Señor te llena con su presencia, cuando hay unción en ti, todo lo que tocas viene a ser santificado. Así que tu ropa incluso queda impregnada, exactamente igual que una hechicera, por ejemplo, toda su ropa, todas sus cosas están llenas de demonios, están impregnadas. Esto es lo espiritual, nosotros también. Pues mira, que la ropa de Esteban cayó a los pies de Saulo. Y mientras su ropa había caído a sus pies, aquí tenemos a Esteban diciendo, Señor, no se los tomes en cuenta. Es decir, ten misericordia, ten misericordia. ¿Y de quién iba a tener misericordia? Así es. El capítulo 8 nos habla de Saulo persiguiendo a la iglesia. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Perdón, ando un poquito así, ¿verdad? En Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, no solamente fue la muerte de Esteban, sino que hubo una gran persecución y todos se dispersaron, menos los apóstoles. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, este hombre al que le cayó la ropa de Esteban, dice, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Tú te puedes imaginar, porque la palabra dice que vendrán tiempos donde esto va a volver a suceder, donde van a querer que neguemos a Cristo. No te vayas tan lejos, hay muchos países donde aún sigue sucediendo esto, donde el cristianismo, donde el ser seguidor de Cristo está prohibido. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que podemos hablar libremente de nuestro Señor Jesús, de su palabra. Aprovechemos los tiempos, porque no sabemos cuánto tiempo nos quede en que podamos seguir esparciendo la palabra. Pero te puedes imaginar que ahora empezara esa persecución. Yo sí me lo imaginé hace rato mientras lo leía, que vinieran a tocar la puerta, ¿verdad? Aquí vive la que está compartiendo en su Facebook. Sí, aquí vive. Persecución, y órale, a la cárcel. Eso es lo que estaban ellos viviendo. Y Saulo estaba a cargo. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba, literal, ¿te imaginas que te saquen del cabello por creer en Jesús? Que te arrastren por las escaleras de tu casa por ser seguidor de Jesús. Tal vez a veces no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos de poder hablar libremente de Jesús, de poder seguir leyendo su palabra. Tal vez va a haber un día donde estos libros ya no van a existir, donde como hubo un tiempo, ¿verdad?, donde los habían quemado. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, tú y yo no estamos en persecución, más que a veces espiritual, ¿verdad? Pero nadie nos persigue, nadie nos está buscando para matarnos por hablar del Señor Jesús, por hablar de su palabra. Nosotros todavía tenemos la libertad de hablar de Él. ¿Estaremos aprovechando el tiempo bien? ¿Será que le estamos hablando a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a los que nos topamos en la calle? ¿Será que estamos usando los medios que ahora tenemos, como es las redes sociales, para llevar la palabra de Dios? Para que no se pierdan aquellos que no le conocen. Este es el tiempo. Dice la palabra de Dios, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Muchos de los discípulos de Jesús no es que tenían un reconocimiento académico reconocido. Tú puedes ser ama de casa, puedes ser estudiante, lo que sea, el trabajo que desempeñes. El Señor puede usarte y quiere usarte si tú se lo permites. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese es el llamado de nosotros, que vayamos por todas partes anunciando el evangelio. Si estas personas no hubieran hecho lo que el Señor les mandó a hacer, nosotros, tú y yo, no habríamos conocido de Jesús. Tú y yo no tendríamos esa salvación, porque Jesús pagó por nosotros en la cruz a precio de sangre. Él hizo su parte, pero a nosotros nos corresponde esparcir la palabra de Dios y que el mundo conozca al Señor Jesús. Bueno, entonces dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muchas veces el Señor te va a usar grandemente para hacer milagros y para hacer sanidades. Pero ¿sabes por qué? No porque quiera que te enaltezcas y te engrandezcas y tu nombre sea conocido por todas partes. Porque tú y yo no podemos ni sanar ni salvar a nadie, sino para que su nombre sea conocido, para que las personas puedan venir al arrepentimiento y puedan ser salvas. Porque ese es el nombre que hay sobre todo nombre, y nadie puede ser salvo sino por Jesús. Entonces,
Por eso el Señor está buscando corazones dispuestos, como el tuyo y como el mío, que le quieran servir. Y Él tiene misericordia de aquellos que están en enfermedad, de aquellos que están clamando. ¿Y a quién va a usar? A ti y a mí. Por eso dice que de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. Tenemos que agarrar la palabra y conocerla. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a conocer tu palabra. Es por eso que el Señor nos ha dado este llamado, conocer la Biblia completa. Y de ahí el Señor nos va a ir enseñando más y más y más, pero cuando menos tenemos que haberla leído. Cuando menos tenemos que tener el conocimiento básico de su palabra. ¿Por qué? Porque va a haber muchos engañadores. Y si nosotros no conocemos la palabra, mira, dice que aquí este hombre llamado Simón ejercía la magia. Yo quiero decirte que lamentablemente hay púlpitos donde hay más adivinación y hechicería que del Espíritu Santo. Así que por eso nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Que nuestra mirada no esté puesta en las finanzas, en la prosperidad, en que nos vaya mejor. Sí, todo eso va a venir por añadidura. Pero dice su palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque nos vamos a topar con hombres como este, que se van a hacer pasar por hombres de Dios. Y como dice aquí, ¿verdad? Oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero no lo era. Dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Será que habrá alguien de aquí que está escuchando y que ha estado siendo engañado por mucho tiempo? ¿Que has estado pensando que era una persona de Dios y no lo era? Dice la palabra de Dios que por sus frutos seremos conocidos. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Hay amor en nosotros, hay bondad. ¿Qué hay sembrado en nosotros? Dice: estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice: también creyó Simón mismo. Este mismo que los engañaba, dice que también creyó y también fue y se bautizó y andaba siempre con Felipe. Siempre con Felipe. Solo quiero recordarte que a veces el trigo y la cizaña crecen juntos. Y si viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A este hombre le gustaba el poder, le gustaba el reconocimiento, le gustaba el dinerito. Y cuando vio a un hombre de Dios, Felipe, haciendo milagros y haciendo: oh sí, yo también soy. Y hasta fue y se bautizó. Pegadito con Felipe. Pero ve lo que sucede. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, discípulos de Jesús, ¿verdad? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque, aunque habían sido bautizados, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Dice: porque aunque no habían descendido, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
cuando tú estás tan lleno del Espíritu Santo, que era lo que les decía ahorita, todo lo que tocas es santificado, sobre todo si ese corazón quiere ser santificado. Si ese corazón quiere ser, si tú estás lleno del Espíritu Santo y el Señor te llama a imponer las manos sobre alguien, y ese alguien está anhelando ser lleno del Espíritu Santo, si su corazón es sincero, va a ser también lleno del Espíritu Santo. Pero dice lo siguiente, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo habla, y aún cuando te llama a orar por personas, si hay un hechicero, si hay un brujo, si hay alguien ahí metido y no tiene buenas intenciones, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, a él no. Y no porque él no pueda ser liberado, sino porque no hay arrepentimiento en su corazón. Y el Espíritu Santo te va a decir, no. Por diferentes razones el Espíritu Santo te puede decir, no impongas manos en esa persona. Pues la palabra de Dios dice, no impongáis manos a la ligera. Entonces, es importante escuchar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está mandando a ungir a alguien, a orar por alguien, a imponer mano, cuando el Espíritu Santo te diga, no, a este no, detente. Porque podría estar pasando lo que este hombre que dice que les ofreció dinero. Quiere decir que no le habían impuesto las manos y él no estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Porque tal vez podrían haber orado por él, pero no fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra donde hay un corazón con arrepentimiento, donde hay un corazón sincero, no donde hay un corazón avaricioso que lo que quiere es dinerito. Ahí van a entrar otros espíritus como los de adivinación y de otras cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo y conoce y discierne los pensamientos, discierne el corazón. Dice diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Ves? El Espíritu Santo discierne los pensamientos del corazón. Dice, porque en él y de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Ellos podían discernir lo espiritual. Ellos podían discernir que este hombre, ¿verdad?, estaba lleno de demonios, que estaba encarcelado y que estaba en amargura. Pero no lo iban a sacar de esa cárcel a menos que hubiera arrepentimiento en su corazón. Aquí pudimos ver, ¿verdad?, que dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces. Pero ¿por qué no salieron de este hombre? Porque esos espíritus inmundos que lo tenían a él aprisionado en una cárcel de maldad y que lo tenían en amargura no salieron de él. Porque no había arrepentimiento en su corazón. Porque él se acercó al Señor por las razones equivocadas. Porque quería poder. Porque aún seguía dominado por esos espíritus inmundos y él quería seguir siendo él. No para llevar la palabra de Jesús, no para llevar salvación, no para llevar sanidad. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso que nosotros querramos servirle al Señor por los motivos equivocados. Que nosotros digamos, quiero ser usado por Dios, y quiero hacer milagros, y quiero hacer sanidades, y quiero, por un motivo equivocado. ¿Por qué? ¿Porque quieres que tu nombre sea conocido? ¿Porque quieres ser alguien? ¿Porque quieres obtener dinero y beneficios? Eso es muy peligroso. Así que pídele a Dios que escudriñe tu corazón, que analice tu corazón
y que te permita, si te ha pasado esto por la mente, ser libre de esto. Y si no, abre bien tus ojos, porque gente como esta podría estar cerca de ti. Acuérdate, mira, Felipe no se había dado cuenta. Y Felipe también estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Felipe no se había dado cuenta que quien estaba a su lado, quien había dicho, sí, ¿verdad? Yo ya me arrepentí, ahora soy tu compañero, ¿verdad? Pero cuando vinieron Pedro y Juan, se descaró. Entonces tenemos que tener ojo, ¿verdad? Con los que nos rodean. No para juzgarlos, no para criticarlos, sino para no caer en sus redes. Dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándice, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, era un hombre con un gran puesto. ¿Pero qué crees? Que había venido a adorar. Y dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Perdón. Dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, perdón, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Justo por eso decíamos que a veces tenemos necesidad de que alguien más nos enseñe. Alguien que ya ha sido lleno del Espíritu Santo, alguien que ya ha tenido más conocimiento de la palabra, y necesitamos que alguien nos enseñe. Pero va a llegar un momento en que ya no vamos a tener necesidad de que otro nos esté enseñando, sino que el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra. Y entonces dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de las Escrituras que leía es como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Sabes tú de quién hablaba? ¿De quién hablaban las Escrituras? Pues de Jesús. Dice, respondiendo el eunuco, Felipe, te ruego que me digas de quién habla. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Es decir, en ese tiempo no había aviones, pero estaba el Espíritu Santo que lo arrebató de un lugar y lo llevó a otro. Ahora podemos ver una gran diferencia entre dos hombres,
podemos ver este hombre llamado Simón, que ya era reconocido, que todo el pueblo le admiraba y le hacía caso, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de arrepentirse de todo corazón y no la tomó, porque Felipe no lo rechazó. Felipe lo trajo ahí con él, cerquita de él. Pudo haber adquirido esa unción que también tenía Felipe. Sin embargo, nunca hubo un arrepentimiento genuino en su corazón, por lo cual no fue lleno del Espíritu Santo, porque fue discernido su corazón y en su corazón él seguía en esas prisiones de amargura. Él seguía atado y no había arrepentimiento en su corazón. Y podemos ver este otro hombre, el etíope, un eunuco, ¿verdad?, de gran jerarquía, pero con un corazón que anhelaba al Señor. Su corazón no estaba en el dinero. Tal vez era muy adinerado, pero su corazón no estaba en las riquezas. Él de todo corazón deseaba conocer a Jesús, deseaba conocer la palabra. Y hubo arrepentimiento en su corazón y en ese mismo momento se bautizó y se fue gozoso. Y cuando él le dijo, ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Lo que le dijeron fue, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué impide que tú recibas al Señor Jesús en tu corazón? Si lo crees con todo tu corazón, recíbelo en este momento. ¿Qué impide que recibas al Espíritu Santo y seas lleno de la unción, lleno del fuego del Espíritu Santo? Si lo crees con tu corazón, nada lo va a impedir. Así que yo quiero pedirte en este momento que si tú no has confesado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si tú quieres tener esa tranquilidad de saber que el día que te vayas de esta tierra te vas a ir con Jesús, si hay arrepentimiento, pero verdaderamente arrepentimiento en tu corazón, si tu corazón no está como el de Simón, sino que está como el de este eunuco, entonces repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todo mi corazón, con todo mi corazón. Y quiero pedirte, Señor, que me saques de esas prisiones de amargura y de maldad. Hazme libre en este momento, sé libre en este momento en el nombre de Jesús. Hazme libre. Lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido, enséñame tu palabra, no quiero ser confundido. Enséñame por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo hasta el último día de mi vida, hasta ese día en el que vengas por mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues esta oración es una oración que cambiará tu vida, porque quien va a cambiar tu vida es quien acabas de recibir en tu corazón. Voy a hacer una segunda parte del video por cuestiones de tiempo, así que te pido me acompañes a esta segunda parte para platicar de Hechos 9 y 10. Acompáñame. Bendiciones.